Voy a comenzar por algo muy sencillo que es cómo se ve la prevención, la contención y la remediación o remedio, que es el término correcto en español, ¿verdad? Remediación es un poco de un anglicismo, a modo de entender cuál es una postura de ciberseguridad que probablemente pocas personas están llevando a cabo y que realmente sería una muy buena punto de partida. Pero antes que eso, quiero felicitar de forma atrasada a nuestro querido servicio, el DNS. El DNS, noticia pasada, cumplió apenas 40 años en noviembre del año pasado, ¿verdad? Y está por cumplir 41. Aquí la única desgracia es que el DNS lo seguimos usando como si hubiera sido nacido ayer, y eso fue en el año 83. Déjenme les platico un poquito. Eh, si ven a este señor tiene todo que ver con el DNS, aunque ustedes no lo crean. Él es Paul Mocapetris y fue quien, ni más ni menos que inventó los RFCs 882 y 883. Para aquellos que no lo saben, eh, los requests for comment fueron las primeras formas de estandarizar protocolos y estandarizar procedimientos dentro del recién nacido Internet de aquellos tiempos, ¿no? Probablemente todavía llamado ARPANET para algunos, algunos USNet, unos NFSNet, etcétera. Estamos hablando de una época de convergencia en donde el Internet apenas estaba, digamos, tomando su forma, ¿no? Hasta apenas 9 años después, ¿verdad? O 10 años después, nacen los primeros servidores WWW, ¿verdad? En el CERN. Y pues obviamente estamos hablando de un tiempo diferente al actual, ¿no? Y en esto, pues tenemos un pequeño detalle, ¿no? Que es, ¿cómo es la visión habitual de los servicios de red, ¿no? A primera vista, y esto es algo muy grave, los vemos como un simple commodity, como un simple utilería de decir, bueno, pues está aquí, me sirve para que me conecte, ¿no? Y si no está aquí, pues no me conecto. Y hasta ahí, ¿no? Entonces, no lo estamos viendo con los ojos de la ciberseguridad, que puede ser mucho más interesante, que es decir, pues, ¿saben qué? Podemos, de alguna u de otra manera, llevar estos mismos datos, esta misma información de otra forma, analizarla y crear precisamente inteligencia alrededor de lo que estamos viendo que está transitando en la red, ¿no? Y esto es prácticamente lo que voy a hablar el día de hoy. Finalmente, como se dice, en la ciberseguridad hemos tenido muchos tropiezos. O sea, yo soy uno de esos practicantes que hemos tenido. Pues yo empecé desde que me dieron mi primer firewall y me dijeron, pues defiende la red como puedas, mano. Pues dije, ok, pues ahí está. Y después me aventaron un IP, un IDS, y luego me aventaron un IPS, y luego me aventaron un correlacionador de eventos y una serie de cosas que, pues, bueno, las fuimos implementando, las fuimos agarrando al vuelo, ¿no? Conforme se fueron creando, y entonces llegamos a un punto en el que estábamos nada más como sparring, ¿no? Finta, finta y defiéndete, finta y defiéndete. Entonces, hay un punto en el que tendríamos que haber sido proactivos, hay un punto en el que tendríamos que haber dado otro tipo de respuestas, otro tipo de cambios a la ciberseguridad que no los dimos en ese momento, porque inclusive no existían, ¿no? Si yo les hablo del año 2005, 2004, pues resulta que este hombre que ven acá, que es otro Paul, pero no es Paul Mocapetris, es Paul Bixby, ¿verdad? Resulta de que inventa lo que se llama, ni más ni menos, que el firewall de DNS, o lo que también se conoce como Response Policy Zone, ¿no? O sea, las zonas de respuestas para el DNS, ¿no? Y por política. Entonces, hay algo bien importante, ese cambio en la mentalidad de decir, bueno, voy a poner un jardín amurallado y no voy a dejar que pasen los que no quiero que pasen, es el cambio de paradigma que necesitamos precisamente para irnos un poquito más hacia el oeste en la cadena de muerte, ¿no? Y aquí sí quiero hablar muy, muy a fondo de la cadena de muerte desde la perspectiva del DNS, porque es lo que hago todos los días, desde que trabajo en Infoblox, ¿no? Entonces, primera cosa que nos pasa en la cadena de muerte, pues son los ataques de reconocimiento. Esto todos lo sabemos. ¿De qué se trata? Pues simplemente llega pues, adversario, cibercriminal, como le quieran llamar, una persona o un grupo de personas que se dedican a estar escarbándole a ver cómo está mi DNS, ¿no? Entonces, a ver si están bien creados los registros, si no, si tengo lame delegation, si no tengo lame delegation, si sí está bien protegido mi registrar, si no está bien protegido mi registrar, cualquier cantidad de información alrededor de mi DNS que a veces yo la paso por alto, ¿no?
Y eso es grave porque obviamente entonces resulta que mi adversario sabe más de lo que yo sé acerca de mi propia red, ¿no? O al menos de la red que está expuesta y pública o de la red que está expuesta y pueden llegar a ella. Entonces, en consecuencia de esta misma investigación que ya hizo el adversario, lo que va a suceder es que este adversario va a llegar y va a poner a hacerse herramientas a la medida para atacar. Una de tantas es, por ejemplo, los famosos dominios lookalike o dominios símiles, ¿no? Hacer cargas útiles madurar dominios dentro de los motores de búsqueda del Internet y otra serie de acciones pues criminógenas, porque no se los puede llamar de otra manera, a pesar de que son cibercriminales, ¿no? Para precisamente tener un panorama o un dominio, por así llamarlo, malamente, o bueno, por el juego de palabras, ¿verdad? Sobre de nosotros, ¿no? Y acto seguido, pues lo que van a hacer en la cadena de muerte es empezar a entregar las cargas útiles de ataque, ¿no? Que estas pueden venir de mil maneras diferentes. Puede ser un pequeño script que está por ahí perdido dentro de una URL, puede ser un pequeño script que está perdido por ahí en un correo electrónico, puede ser toda una página de phishing o todo un sitio, un landing zone de phishing, increíble, pero cierto, lo hacen así, de repente, ¿no? Cuando el interés es demasiado, ¿no? Puede ser una USB tirada en el piso y pues, bueno, como dijo el dicho, la curiosidad mató al gato y entonces, pues, terriblemente, la mayor parte de los usuarios quieren saber qué hay adentro de esas USBs y las conectan de forma indiscriminada, por más que se les dice que no lo hagan, no sé por qué lo hacen, pero bueno. ¿No? Y entonces ya viene la parte de la explotación, o sea, una vez que pues la carga útil de trabajo, el artefacto ya detonó adentro del dispositivo, ¿verdad? Entonces empiezan a ejecutarse una serie de acciones, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, pues la instalación, ¿no? Que esto ya es la parte más grave en una cadena de muerte. En una cadena de muerte la intención es tener persistencia por parte del cibercriminal y entonces lo que va a suceder es que para tener persistencia yo necesito tener algún medio de comunicación con el dispositivo que estoy atacando o que estoy infectando, ¿no? Entonces, para esto, pues lo que hago es generar un canal de manipulación o de comunicaciones entre la máquina víctima, entre el dispositivo víctima y mi servidor de comando y control, ¿no? Eso es lo típico. Y luego, pues ya por último, pues es la exfiltración, ¿no? Llevarse las joyas de la corona, encriptar todos los discos duros de golpe y decir, pues ahora quiero que me pagues tantos de bitcoins para que te libere tu password o, bueno, tu llave RSA de decrypción, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de acciones nefarias que, pues, la verdad dañan muchísimo a todo el mundo, ¿no? Porque dañan la economía, dañan la reputación de las empresas, dañan la reputación de las personas que están a cargo de la seguridad, etcétera, etcétera. Pero visto desde el lado del DNS, quiero que entendamos esta parte, ¿no? Si empezamos por la vista tradicional, digámoslo así, pues decimos, a ver, bueno, pues en el ataque de reconocimiento yo lo que tengo que hacer es configurar el DNS correctamente para que no intercambie zonas con quien sea, para que esté asegurado lo más posible, que dé nada más los queries que debe dar, etcétera, etcétera. ¿No? Dentro de lo que es el acoplamiento y la explotación, pues no tenemos acción nadie porque pues resulta de que pues nadie ve eso, ¿no? Nadie sabe cómo se weaponiza o cómo se vuelve armamentizado un dominio, ¿no? Aparentemente. Ahorita les voy a contar un poquito más, ¿no? Y luego en la entrega de los cargos útiles, pues bueno, están precisamente todo lo que son los filtrados de correo, los anti-spams, los anti-phishings, algunos XDRs y EDRs que son capaces de entender un poquito más que eso es un script malicioso, etcétera, ¿no? Y esto ya se viene vinculando con la siguiente parte, ¿no? A la hora de la explotación, pues el EDR o inclusive el anti-malware es capaz de entender los patrones de ataque y entonces lo detiene. Y si el ataque viene por la red y a través de un script que es files, pues a lo mejor el IPS es capaz de verlo y es capaz de detenerlo y así sucesivamente, ¿no? Y ya durante la instalación de la carga útil de trabajo, pues se supone que está el antivirus y está el EDR nuevamente, pues para poder proteger esas partes, ¿no? Y finalmente, pues ya cuando tratamos de protegernos de un canal de comunicación, pues entonces tenemos los firewalls, tenemos los IDS, tenemos los NDRs, ¿verdad? Que nos van a dar, digamos, esta protección. Si se fijan, en general, ¿no? Y voy a saltarme a la última parte que pues obviamente es la exfiltración. Esto pues obviamente lo que queremos tener es un DLP y un SIM para poder tener toda
historia completa de cómo fue el ataque de red y tener una visibilidad 360, etcétera, etcétera. Pero hay algo que está faltando todo el tiempo. Déjenme les muestro. Número uno, si yo puedo prevenir un ataque de reconocimiento de DNS siendo lo suficientemente robusto en mis configuraciones como para que se evite a toda costa que éstas lleguen hasta sus últimas consecuencias, que son las transferencias de zona o inclusive la creación de hosts indebidamente adentro de mis propios registros válidos de DNS, pues eso es una ventaja, ¿no? Pero eso se hace con el DNS. Luego entonces, ahí les va, la segunda y más importante de todas, cuando están weaponizando, y eso es en donde más podemos intervenir, donde más podemos reducir la brecha de la ciberseguridad, es precisamente en esto del envejecimiento de los registros y en esto del registro de los dominios por parte de los cibercriminales. ¿Qué es lo que pasa? Los cibercriminales en realidad son gente, pues, que muchas veces se van por el camino de lo que funciona. Y eso es lógico, ¿no? Ahora sí que, como dicen los americanos, the path of least resistance, ¿no? El camino más fácil, ¿no? Entonces, ¿para qué me busco reinventar el hilo negro si ya está inventado, ¿no? Entonces, hacen exactamente las acciones necesarias, mínimas, suficientes, para tener este dominio de cibercriminalidad sobre los usuarios, sobre las redes, sobre los dominios, ¿no? Entonces, esto se puede detectar, esto se puede investigar, esto se puede hacer backtrack de ello y se puede entender que hay ciertos dominios que, aunque aparentemente no tienen correlación uno contra el otro, hay muchas similitudes y se pueden llevar hasta un punto de vista de decir, este dominio, a pesar de que no tiene una carga de trabajo asociada, es decir, que no tiene un artefacto como un script, como un malware, como una biblioteca dinámica infectada o maliciosa, ¿no? Sí es propenso o muy propenso, mejor dicho, a hacer algo malicioso porque lo está creando una cierta organización en un cierto lugar, bajo un cierto registrar, bajo un cierto name server, con ciertas direcciones IPs, etcétera, etcétera. Entonces hay patrones que se repiten una y otra vez que podemos analizar y podemos decidir esto puede que sea sospechoso. Y eso lo podemos hacer desde el DNS. Eso nos lleva al lado oeste de la ecuación de la cadena de muerte. Y eso es súper importante. Luego entonces viene la parte de la resolución del DNS. Si yo no me dejo engañar en mi DNS, si yo resuelvo lo que tengo que resolver y no me dejo envenenar el caché del DNS, si yo resuelvo lo que tengo que resolver y no resuelvo dominios maliciosos, pues tengo una gran ventaja de que no me van a llegar a infectar. Voy a estar previniendo la entrega de las cargas de trabajo maliciosos. ¿Qué pasa si yo le doy clic a un correo de phishing y nunca me hace clic? Pues es porque finalmente, si yo tengo mi DNS bien configurado para hacer precisamente RPZs como lo preveía Paul Bixby, pues entonces voy a tener esta capacidad de protegerme de las cosas maliciosas que me vienen de afuera, que yo no quiero que entren a mi red o que yo no quiero que pasen a través de mis usuarios, ¿no? Y luego entonces ya viene la siguiente parte. Ustedes créanlo o no, en el DNS se puede generar una serie de ataques bien interesantes, como por ejemplo, yo a través de queries de DNS y un pequeño script puedo infiltrar archivos a las máquinas. Y esos archivos además van a venir fraccionados en queries de DNS recursivos que van a venir a formar un archivo y a generármelo adentro de mi máquina. Y esto, si yo sé en qué lugar depositarla, pues ni siquiera el EDR ni el antivirus se van a enterar de que existieron o de que existe ese archivo que se acaba de generar como champiñón prácticamente porque se corrió un pequeño script muy inocente que parece un NS lookup o un dig, ¿no? Que está generando queries de DNS y que pues, nadie se fija, ¿no? Porque esa es una puerta abierta, desgraciadamente. Ahora, ¿dónde no participamos en el DNS para la protección? Es en la parte de la instalación. Eso es una cuestión local del dispositivo y si el dispositivo permite la instalación o el alojamiento de un archivo malicioso o de un script malicioso, pues la verdad no tenemos mucha defensa en contra de ello en la parte del DNS. Pero regresemos al comando y control. Y esto es bien importante y se los voy a hacer recalcado durante toda esta presentación. Con el DNS nosotros podemos proteger una buena cantidad
de ataques maliciosos de comando y control y de persistencia. ¿Por qué? Porque conocemos a dónde quiere ir ese query. Vamos a entender algo, en este mundo donde tenemos listas de RBL, donde tenemos Spam House, donde tenemos Virus Total, donde tenemos otra serie de herramientas para publicar y denunciar direcciones IPs estáticas homologadas del Internet, es muy poco factible que el ciberatacante, que el adversario, trate de utilizar una IP estática para hacer sus ataques, porque obviamente inmediatamente que la reconocemos la vamos a banear y la vamos a publicar en todas las herramientas de colaboración de ciberinteligencia y obviamente lo que va a suceder es que esa IP va a quedar en una lista negra todo el tiempo y va a ser muy difícil que la muevan, ¿no? Entonces, por lo mismo, todos los atacantes se valen del DNS de formas diversas. Hay muchas metodologías de ataques, incluidos lo que son los DGAs, los RDGAs, la mezcla de registros y de consultas aleatorias, etcétera, etcétera, que bueno, nos vienen a generar un panorama de ataque en donde se genera comando y control a través del mismo DNS. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que es el Remote Access Trojan del RAT, el troyano de acceso remoto llamado Decoy Dog. Desgraciadamente, también los adversarios lo que hacen hoy en día, pues es utilizar las propias herramientas de pen testing, como podría ser Cobalt Strike, como podría ser el propio Poppy, ¿no? El Poppy está en GitHub, pero desgraciadamente hicieron una versión weaponizada, una versión armamentizada, en donde le agregaron comando y control a través del DNS y esto pues provoca un malestar considerable porque además es un ataque muy silencioso, muy dirigido y que pocas organizaciones realmente tienen protección contra ello, ¿no? Entonces, esta es la situación real en donde estamos hablando de que el DNS nos puede proteger o nos puede atacar, ¿no? Dependiendo de cómo lo queramos ver, de este tipo de situaciones. Y por último, la tunelización y lo que es también el DNS Messenger, esas técnicas y tácticas que se utilizan precisamente para generar canales de comunicación laterales que no están a la vista de todo el mundo, sino solamente a la vista de aquellos que están participando de estos túneles o de estos messengers de DNS, ¿no? Y por ahí generar la exfiltración de archivos o la infiltración de más archivos todavía, ¿no? Pero bueno, no los voy a aburrir mucho. Esta es la verdad de perros y gatos al respecto de lo que podemos proteger con el DNS respecto a malware en una red, es decir, podemos proteger hasta el 92% de forma preventiva, es decir, ni siquiera va a existir la conexión porque cuando un DNS dice no existe el dominio, la aplicación ya no persiste porque esa es parte de las reglas del TCP/IP. Entonces, entendamos esto, voy a reducir el ancho de banda hacia cosas negativas y eso es buenísimo. Bien, esto es parte de lo que yo he venido investigando. Desgraciadamente no tengo una gráfica más moderna, pero año con año el DNS crece alrededor del 63% como herramienta de ataque. Esto es importante y quiero que se lo lleven como parte del conocimiento que estamos compartiendo aquí el día de hoy. El DNS sí se usa como vector de ataque, no es una paranoia, no es una cuestión que no estén usando los adversarios. Los adversarios saben perfectamente que cuando no hay DNS, entonces no hay red, entonces no hay internet, entonces no hay sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se permite el DNS a veces inclusive de open resolvers que vienen de internet, de lugares en donde no necesariamente se está protegiendo qué DNS estoy resolviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo te puedo resolver, me voy a infectar.com, pues siempre te voy a resolver, me voy a infectar.com y te vas a acabar infectando, ¿no? Si yo te resuelvo, quiero meter ransomware en tus máquinas, .net, pues también va a suceder lo mismo, ¿no? En algún momento de la vida va a suceder que alguna máquina va a quedar con ransomware, etcétera, etcétera. Pero si yo paro esas resoluciones, pues entonces se detiene esa cadena de muerte, porque se detiene antes de que siquiera empiece. Y bien, esto es lo que quiero decir. La prevención se puede lograr inclusive de formas muy específicas. Por ejemplo, en el caso del DHCP, si yo tengo una huella dactilar del dispositivo con el DHCP y puedo saber que ese dispositivo siempre es ese dispositivo, cuando alguien llegue y me espufea una MAC address, pues voy a saber que esa no es y no le voy a entregar el DHCP, pero para eso necesito un DHCP que sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces ahí tenemos unas limitantes respecto a los servicios de DHCP que, por ejemplo, entrega
pues, un modemcito modesto de Internet o inclusive algunos firewalls que no tienen toda la capacidad de entender quién es el dispositivo que está consumiendo la dirección IP al momento, ¿no? De la misma manera, si yo puedo decidir qué FQDNs o qué dominios estoy por resolver y cuáles sí quiero resolver y cuáles no quiero resolver, lo que decía Paul Bixby, o lo que dice Paul Bixby, pues entonces voy a parar los eventos de red antes de que estos ocurran y voy a tener un ecosistema mucho más limpio. Y bueno, vamos a entender esto del DNS tradicional, que es simplemente resuelvo todo porque resuelvo todo, a poner un servidor DNS con response policy zones que diga, no quiero resolver lo que no quiero resolver y no lo voy a hacer, entonces ya tengo una gran ventaja. Pero si a eso todavía le agrego una inteligencia contra amenazas a nivel DNS, precisamente dedicado y desarrollado para el DNS mismo, no para URLs, nótese, porque pues obviamente se entiende que tenemos esta capacidad de que los URLs se resuelven con todo y precisamente la carga de trabajo útil que los vendors de antivirus dicen, pues mira, yo encontré y detoné esta carga de trabajo, detoné este artefacto dentro de mi sandbox y ¿qué crees? Si era malware, o si era ransomware, o si era un script malicioso que me está tratando de descargar cosas más feas, ¿no? O es un troyano, o es lo que sea que haya sido. Bueno, todo eso se entiende que sí, es parte de una labor de ciberinteligencia, pero queda limitada, digamos, a la parte de que yo ya tengo ahora sí que, como decíamos, como se dice en México, ¿no? Sabemos que la burra es pinta porque tenemos los pelos en la mano, ¿no? Bueno, efectivamente, tenemos la evidencia de que aquí hubo un artefacto, lo que haya sido, un script, insisto, un ejecutable, lo que sea, un binario, ¿verdad? Que detonó dentro de un sandbox y que hizo o que trató de hacer algún tipo de daño, ¿no? Entonces, eso no opera para el DNS porque a nivel de DNS son otras cuestiones. Nosotros no alcanzamos a ver esas cargas de trabajo útiles porque no las vamos a detonar jamás, ¿no? Simplemente vamos a resolver nombres y para resolver nombres lo que queremos saber es si queremos resolver ese nombre o no. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Y luego entonces también los algoritmos basados en el DNS. Vamos a pensar un poquito más allá de lo evidente. ¿Qué pasa cuando hay algoritmos generadores de dominios? Esto existe, por supuesto, y ustedes pueden ver dominios que de verdad no hacen ningún tipo de sentido. La razón de existir de un dominio es que sea entendible a nivel humano, y cuando yo veo números y letras todos aberrantes que no hacen ningún tipo de sentido para ningún lado, y después .net o .com o .xyz o lo que sea que se esté registrando, pues no tiene ningún sentido y no tiene ninguna utilidad para un ser humano porque ni siquiera lo puedo teclear, ni siquiera lo puedo deletrear, vaya, ¿no? Muchas veces. Entonces, este tipo de cosas, en vez de resolver un google.com o un amazon.com, lo que sea, estoy resolviendo estas cuestiones de que sean X, Y, 1, 3, B, 5, 4, A, no sea, no tiene sentido. Entonces, hay que ir descartando precisamente con algoritmos de inteligencia del DNS qué cosas son generadas por robots y qué cosas son generadas por seres humanos reales, ¿no? Y de ahí basarnos a decir, bueno, vamos a depurar aquello que no queremos que nos llegue a nuestras redes de nuestras organizaciones, a modo de que tengamos una red mucho más limpia, ¿no? Y bueno, eso es parte de tener también el motor de políticas de DNS que viene a reforzar, digamos, las RPZs y que viene a realimentarlas en el momento en el que necesitamos. Bueno, diciendo esto, lo que quiero decir es, como ya lo repetí una y otra vez, podemos entonces llegar a ser congruentes con tener un DNS limpio que solamente ni más ni menos nos pueda parar casi o nos pueda reducir la superficie de ataque casi en un 70%. Y que, nuevamente, hablando de comando y control y malware, nos puede detener o contener en un momento dado hasta el 92% de ese comando y control. Si eso es algo que no queremos, entonces no sé a qué estamos jugando a que nos ataquen todos los santos días de la vida. Entonces, yo honestamente cuando yo veo estas gráficas y digo, pues estoy más limpio, pues soy mucho más feliz de que no tenga yo estos adentro de mi red, ¿no? Y vamos a entender, el valor de la seguridad en el DNS es fundamental para toda tecnología de red. ¿Por qué? Porque se usa en todo lugar. O sea, si yo no resuelvo a través de DNS, ustedes no podrían estar viendo este webinar, ni yo comunicándome con ustedes, ni ustedes viéndome a mí, ¿no?
Se usa en todo tipo de dispositivos, porque hoy en día cualquier cosa, SmartThing, IoT, OT, teléfono inteligente, servidor, hipervisora, hyperscaler que tiene salidas a internet, etcétera, todos resuelven a través de DNS porque es lo mismo. Acuérdense que tuvimos una escasez considerable de direcciones IPv4, que de hecho todavía la seguimos sufriendo un poquito, pero ahorita, bueno, pues ya teniendo el dual stack de IPv6 y IPv4, pues ya está resuelto el problema de cuántas direcciones IPs tenemos, pero sin embargo muchas cosas todavía están muy basadas en IPv4 y no tenemos como para cuándo se nos vaya, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, tenemos todavía esa escasez o esa, eh, digamos, faema de no poder tener suficientes direcciones IPv4, entonces también resolvemos canonical names y resolvemos sobre la misma dirección IP varios dominios, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender, se usa en todo y para todo, ¿no? O sea, si yo quiero conectarme a una cámara inteligente en cualquier lado del mundo para ver, no sé, el atardecer en alguna playa linda, tengo que utilizar un DNS porque yo no sé la dirección IP de esa máquina, y menos si es una dirección IP dinámica, por ejemplo. Entonces, todo el tiempo se está utilizando por todos los dispositivos para todo, ¿no? Y luego, entendamos de nuevo, esto está al principio de la cadena de muerte, no al final. Entonces, antes de que nadie se conecte a ningún lugar, antes de que exista una conexión, existe una resolución del DNS. Y si yo no quiero resolver, voy a poder parar en seco aquello que yo no quiero que llegue a mi red. Y por último, esto es bien importante y hay que darle mucho, mucho peso. Tenemos la capacidad de mandar muchísima información a los SOCs a través del DNS. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos el comportamiento de un dispositivo, y no solamente de uno, sino de todos los dispositivos de la organización, cuando tenemos los logs del DNS y estamos inclusive aplicándoles RPCs a esos dispositivos, entonces tenemos un círculo virtuoso en donde podemos decidir estos dispositivos en específico son dispositivos que están siendo atacados, son dispositivos que están tratando de ser manipulados, y esto lo tiene que investigar el SOC más a fondo porque al final del día son dispositivos que necesitamos usar, pero a la vez los adversarios también los están usando. Entonces, eso es parte de lo que nosotros podemos proveer a través del DNS. Y bueno, como remedio, y como les decía, parte de lo que podemos hacer y que es maravilloso es reducir considerablemente el tiempo total de respuesta. El mean time to response, que es muy grave en algunos casos, por ejemplo, en investigaciones de incidentes graves que llevan 18 meses, que llevan 6 meses, que llevan hasta 4 meses, en los ataques, ¿no? Y que son inclusive ataques persistentes que no han terminado o no saben si han terminado o no. Nosotros a través del DNS podríamos determinar que sí, ya terminó el ataque o no, sigue la persistencia porque lo podemos ver. Si yo en una sola línea del log puedo tener, imagínense esto, el timestamp, ¿no? La fecha y hora y segundos y milisegundos en las que alguien generó un query de DNS. ¿Desde qué dirección IP origen se originó ese query de DNS? ¿Cuál es el nombre de la estación de trabajo? ¿Cuál es el nombre del usuario, del dispositivo, etcétera, etcétera? Toda esa información en una sola línea de log, ¿no? ¿Para que me lo entregue en diferentes ocasiones? Por ejemplo, si se trata de una vulnerabilidad explotada, que se lo pueda yo entregar en un analizador de vulnerabilidades. Si es una amenaza persistente de un comando y control, que se lo entregue ya sea al CIEM o al EDR. Si es una amenaza que es de red y que está atravesando mi red, pues que se lo entregue yo al firewall, que el firewall inclusive haga un shun de esa dirección IP o que haga un bloqueo de esas direcciones IP, ¿no? Entonces, yo puedo integrar un ecosistema en donde voy a tener múltiples puntos de salida para generar un círculo virtuoso. Y con esto, insisto yo, podemos cerrar el 70% de la superficie de ataque desde el DNS, antes de que siquiera sucedan las cosas, antes de que siquiera se haga un comando y control, antes de que se haga una exfiltración o una infiltración de archivos, etcétera, etcétera. Y bueno, regresando a cómo lo vemos nosotros, y ahora sí voy a empezar a hablar un poquito más acerca de Infoblox con su permiso. Este, Nosotros tenemos estos tipos maliciosos muy o indeseables de DNS y cómo los mitigamos, ¿no? Cuando tenemos comando y control, ¿no? ¿Qué tenemos? Los dominios de malware de comando y control, tenemos los dominios de botnets, tenemos
DGAs y los RDGAs, es decir, los dominios generados por algoritmo que además son registrados y los dominios de diccionario generados por algoritmo registrados, los fast fluxes, ¿no? Que son otro tipo de ataques. Ay, me regresé, disculpen ustedes. Y obviamente todo esto viene junto con dominios maliciosos de phishing, de estafa política, de scams, de engaños, de contenido malicioso, de descarga de malware, dominios símiles maliciosos, los famosos lookalikes que dañan la reputación. ¿A cuántos de nosotros no nos ha caído una o varias veces correo electrónico que dice, ay, te ganaste tal cosa, o ay, estás evadiendo pagar el recibo de la luz? Yo aparentemente ya le debo a la CFE como 7,000, 8,000 pesos, pero no lo creo porque yo tengo sí mi programita de la CFE contigo ahí en el teléfono y veo que estoy al corriente, pero me siguen llegando ese tipo de correos de pronto y digo, ah, caray, qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, obviamente sé que se trata de algún tipo de cibercriminal que me está tratando de engañar, ¿no? Y bueno, los túneles de exfiltración e infiltración de DNS, ¿no? Y obviamente la detección del DGA. Eso, fíjense en qué brecha o en qué eh, frontera se encuentra exactamente en la parte de la protección de comportamientos, digamos, aberrantes. Entonces, esta parte no es ni siquiera que sea un dominio que esté dominado por un cibercriminal o cosa por el estilo, simplemente que el dominio se comporta de forma aberrante, ¿no? Para todas estas actividades criminógenas. Y luego los dominios sospechosos, ¿no? Regresamos a lo mismo. Podemos mitigar, podemos proteger de los DGAs, podemos proteger de los dominios emergentes, podemos proteger de los dominios genéricos y símiles de lookalike, y obviamente también de otros casos, como por ejemplo el DNS sobre HTTPS, que está pues, volviéndose muy popular. ¿Por qué? Porque muchos browsers dicen, bueno, para yo mantener tu privacidad como usuario final, te puedo poner un DNS que trabaja a través de HTTPS y entonces los queries de DNS ya van a ser privados y tú ya no los vas a poder ver en un texto claro si alguien te está monitoreando, si alguien está haciendo captura de paquetes en tu red, ¿no? Este tipo de cosas pueden ser malignas porque en realidad podemos tener un DNS sobre HTTPS que es maligno o que es un resolvedor abierto que está en una disposición de hacer un ataque o de hacer una denegación o algo por el estilo, o redirigirte a través de un canonical name a lugares a donde no deberías de ir, pero no lo vamos a poder saber porque precisamente está sobre HTTPS, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son las que nosotros necesitamos proteger, cuidar y mantener al margen, ¿no? Entonces, en resumen, y digo, y antes de entrar a la parte muy, muy comercial de nosotros, que no la necesito hacer porque necesito ensalzar a la marca, bueno, primero que nada, con el DNS nosotros podemos crear en nube pública, nube privada y nube híbrida un punto centralizado de control de visión 360 respecto al tráfico de la red. Podemos entonces bloquear lo malicioso conocido a través del DNS desde antes de que esto suceda. Podemos también generar la supervisión de ver si hay generación de tráfico malicioso alrededor de nuestra red. Podemos limitar la superficie de ataque, como ya lo expliqué, bloqueando aquellos DNS que no queremos resolver porque son maliciosos, ¿no? Y obviamente podemos también generar la atribución de usuarios y dispositivos para entender mucho más a fondo cuál es el comportamiento y además llegar a la causa raíz del problema mucho antes que otros. Y obviamente enriquecer, digamos, toda esta información a los demás dispositivos, a las demás soluciones de ciberseguridad en la red, ¿no? Insisto, al CIEM, SOAR, ¿no? O al EDR, o al analizador de vulnerabilidades, al sistema de ticketing, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ir llevando dependiendo del tipo de indicador de compromiso que se trate y lo podemos desglosar muy bien y proteger así nuestras marcas digitales como bloqueando y dando de baja aquellos dominios que son precisamente dominios lookalikes o dominios símiles, ¿no? Entonces, todo ese potencial tenemos de hacer de protección y de prevención con el DNS. Y bueno, para nosotros es un orgullo trabajar con la marca de Infoblox que precisamente desarrolló un servicio SaaS llamado Blox One Threat Defense Advanced, que lo que hace es precisamente todo eso, generar un ecosistema
de ciberseguridad, en donde lo primero que hace es filtrar, digamos, no tanto URLs, sino FQDNs, ¿verdad? Filtrar amenazas avanzadas de DNS a través de comportamientos, a través de protección del DNS, todo lo que hemos visto a lo largo de esta tarde, ¿verdad? Para entender que tenemos una escalabilidad y disponibilidad. Esto es una red muy típica, lo que puede existir en cualquier lugar, de decir, bueno, tengo una red on-prem, tengo una red que además también está en hyperscalers, es decir, en nube pública, y tengo además usuarios distribuidos en distintos lugares que son work from donde sea, work from everywhere, como dicen aquellos, o trabajando desde donde sea, ¿no? En la transformación digital, y que también necesitamos proteger. Entonces, hay, digamos, en la capacidad de este servicio SaaS, la capacidad de llegar a cualquier parte, inclusive hasta sin agente, ¿no? Digamos, a través de una configuración de DOH que nos permitirá precisamente proteger a todos los dispositivos desde distintas trincheras para todos sus DNS recursivos, ¿no? Y bueno, obviamente con esto también tenemos escalabilidad, tenemos protección, tenemos capacidad de hacer integraciones con nube pública, con nube privada, insisto, y obviamente tener mucha más información sobre amenazas activas persistentes dentro de las redes, ¿no? Y para eso necesitamos precisamente alguien que nos analice y que nos dé información, y para eso tenemos una herramienta que se llama SOC Insights dentro de lo que es el propio Block One Threat Defense. Y bueno, esto es parte de lo que podemos hacer, ¿no? Tener este panel de dashboard precisamente de Blocks One Defense Advanced, que nos ayuda precisamente a llevar una sola vista de toda nuestra red 360 con una capacidad impresionante de análisis y de ingesta de información para tenerlo a la vista, ¿no? Con un solo punto de control centralizado en cualquier parte del Internet, que es la parte más bonita, ¿no? Luego, pues protegernos precisamente con políticas de RPZ para bloquear lo malicioso, para estar supervisando en búsqueda de lo que puede ser malicioso, ¿no? O de lo que es sospechoso, ¿no? Para limitar la superficie de ataque del DNS precisamente para evitar que los adversarios nos ataquen, atribuir a los usuarios y a los dispositivos quiénes son, cómo son, si lo pueden alcanzar a ver aquí, por ejemplo, en una sola línea de log, yo tengo todo eso, tengo línea de tiempo, tengo qué categoría de amenaza es, o qué nivel de amenaza es, cuál es el indicador de compromiso, qué tipo de amenaza es, ¿no? Si es una amenaza persistente, en este caso, de comando y control, etcétera, etcétera, el usuario, qué acción se tomó, etcétera, ¿no? Que eso es súper importante. No nada más es que yo sea un IDS del DNS, no, yo tengo una proactividad, yo tengo una capacidad de respuesta. Entonces, todo esto, imagínense que, por ejemplo, lo puedo llevar hasta el límite de decir, puedo hacer una cuarentena de aquello que aparece hoy, en el momento en el que se propagó el DNS. Déjenme les explico algo muy rápido. Desgraciadamente, los cibercriminales tienen esta capacidad tan terrible de saber, por ejemplo, a qué hora se hace la propagación de DNS por parte de ciertos ISPs. ¿A qué hora se hace la propagación del DNS por parte de ciertos, digamos, registrar de ciertos proveedores de name server, etcétera, etcétera? Y entonces lo que hacen es, ni más ni menos, fastidiar esa cadena lanzando el registro del DNS y a la vez el name server registration en el momento necesario para que se propague en menos de 30 minutos o en 30 minutos. Entonces, díganme ustedes, ¿quién de las herramientas tradicionales que detonan sandboxing va a poder conocer estos DNS cuando ni siquiera se han visto weaponizados? Y esto es lo que se utiliza para ciberataques precisamente, el Zero Day DNS. Pero bueno, eso le podré dar más información si ustedes gustan después. Y bueno, puedo yo separar, como ya les dije, indicadores activos de compromiso. Si yo puedo decidir que esto de malware de comando y control solamente se lo mando al EDR o solamente se lo mando al SIEM, se lo puedo mandar nada más al SIEM, pero a la vez si yo tengo un problema de botnet, a lo mejor una denegación de servicio, a lo mejor eso se lo quiero mandar, por ejemplo, a un balanceador de cargas o a un firewall de siguiente generación que me va a shonear todas estas direcciones IPs. O por ejemplo, si yo tengo un dominio comprometido o yo tengo un host comprometido con un botnode, pues quiero entonces que el analizador de vulnerabilidades sea el que vaya y lo analice. Entonces, de toda esta información que yo estoy obteniendo, que puedo segregar
que puedo separar en pequeños segmentos, la puedo entregar específicamente a ciertos actores de ciberseguridad para que actúen y para que tengan más tela de dónde cortar dentro de sus acciones de corrección o de prevención, ¿no? Entonces, ya por último, lo que yo les decía, los dominios símiles o lookalikes que dañan nuestra reputación, ¿cómo los vemos? Nosotros los podemos monitorear, los dominios custom, para decir, ok, este dominio, que es el de la organización, le están haciendo un dominio símil o 5 dominios símiles o 120 dominios símiles, ¿verdad? Porque están haciendo phishing con eso o porque están haciendo ataques de robo de credenciales o está simplemente algo sospechoso que todavía no sabemos para qué lo va a weaponizar el cibercriminal, ¿no? Y con esto yo ya voy a cerrar, que es precisamente la parte de SOC Insights. Imagínense que cada una de esas alertas de seguridad del DNS ya las pueda yo correlacionar y las pueda yo convertir en algo como un incidente real. Y decir, eh, señor cliente, señor organización, usted tiene dentro de su organización un problema por ejemplo, algoritmos generadores de dominios, ¿no? Y es grave porque lleva una persistencia de 41 días. Y es grave porque están involucrados 5, 6 o 7 actores de adversarios o cibercriminales. Entonces, todo esto lo podemos analizar con SOC Insights y darles un referente de lo que realmente estamos viendo a través de la inteligencia del DNS. Y pues bueno, yo con esto termino prácticamente diciendo, en resumen, Infoblox de verdad nos ayuda a prevenir delitos informáticos, nos ayuda a mantenernos remediando o previniendo que nos ataquen dominios maliciosos, dándonos contexto de lo que está pasando en nuestra infraestructura de red, tanto interna como extendida, como de transformación digital, y obviamente dándonos los elementos necesarios para mejorar y dar un ecosistema abierto de una pila de ciberseguridad más saludable. Y por esto, pues les doy muchas las gracias a todos por la atención y por el tiempo que ustedes compartieron conmigo para que yo les platicara de lo que hacemos con el DNS en Infoblox. Eh, Muchas gracias, Ernesto. Le comentamos a nuestra audiencia que ponemos a su disposición el chat para preguntas. Por favor, a través del chat recibimos sus preguntas. Pero empiezo con una, Ernesto. Sí, Hablabas señor. del tema de protección de marca digital y eso a veces no es algo que esté en el radar desde el punto de vista de seguridad. ¿Puedes extender un Sí, poquito más del tema? ¿A qué nos referimos con protección de marca digital? mira, voy a atreverme a ser un poco indiscreto. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Muchas veces tienen, y digo, a todos nos ha llegado alguna vez un mensaje de phishing diciendo, ya sea, mira de banco X, no voy a poner nombres, ¿verdad? Este, eh, tenemos retenidos 92,000 pesos para transferirte, ¿no? Y la gente cae porque lo ven como que está medio legítimo, ¿no? Entonces dice eh, banco A, pero con, por ejemplo, homóglifos, ¿no? Desde que se permitieron los caracteres cirílicos en lo que son dominios, ha sido un problema más o menos complicado, porque, por ejemplo, una A te la sustituyen por una alfa, una O te la sustituyen por una Omicron o por una Omega minúscula, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se parece, pero no es, y cuando tú le das clic, en realidad estás entregando tus credenciales, estás entregando información personal, estás participando de una botnet y ni siquiera lo sabes, ¿no? Porque tú le das clic a algo que crees que es, me van a transferir mi dinero, me van a regresar mi dinero, no es cierto, o sea, es simplemente un engaño, un scam, una farsa en donde realmente te están atacando. Pero esto, ¿qué pasa? Que a veces la gente cae de formas más severas, ¿no? Por ejemplo, hubo por ahí un tema de cadena manufacturera que está bajo NDA, pero les puedo anticipar que la compañía afectada, ¿verdad? Le crearon un portal espurio, un landing zone espurio completito de su sistema de facturación y no solo, crearon transferencias o medios de transferencia a cuentas claves diferentes a la de esta compañía y de pronto los compradores cayeron
cayeron y simplemente pusieron dinero en una cuenta clave que no conocían y que no era la de el productor o de la compañía esta. ¿Y qué pasó? Que de repente, pues ya los estaban demandando porque no les estaban entregando su producto y ellos tenían una factura diciendo, pues yo te compré tanto de esto, ¿verdad? Y no me lo has entregado, ¿no? Estás fallándome y estás fallando a la entrega de este producto. Entonces, ese daño reputacional que tiene esta compañía en este momento, lo quieren remediar precisamente demostrando que hay una serie de cibercriminales, y esto les hablo de México, no les hablo de ningún otro país en el planeta, les hablo de México, que nos está pasando aquí hoy. Es increíble que les hayan hecho todo el portal, porque obviamente estaban tratando de sacar bastante dinero de todos los clientes. Y los clientes cayeron. Y eso fue lo peor de todo, y además entregaron dinero a estos criminales. Entonces, pues claro que el daño de reputacional está ahí, porque obviamente los clientes piensan que la compañía no les quiere producir y que se están haciendo locos, y entonces ya hasta los demandaron, ¿no? Ya tienen demandas civiles encima por lo mismo de, oye, pero yo nunca te facturé esto, o sea, vámonos contra el SAT y te voy a demostrar que yo no tengo esos sellos digitales que tú me estás mostrando, ¿no? A ese grado de cosas llegan los cibercriminales y es gravísimo. Pero todo empieza precisamente con un dominio símil, con un lookalike que se parece a la compañía que está siendo atacada, ¿no? Y ya mejor no voy a decir de bancos, porque de bancos, bueno, hay en un solo banco, que tampoco voy a decir su nombre, tiene hoy en día más de 128 lookalikes, y de esos 128 lookalikes, veintitantos son de phishing. Y es obviamente para atacar a los usuarios de ese banco y obviamente sacarles dinero, sacarles las credenciales o extorsionarlos en un momento dado, ¿no? Entonces, todo eso está sucediendo hoy en día en México. No estoy hablando de ningún otro país del mundo, ¿verdad? Estoy muy localizado. Y obviamente esto se multiplica y se extrapola a todos los demás países también, ¿no? Y en sus debidas proporciones. Por ejemplo, pues en otros países hay inclusive mayores evoluciones o peores iteraciones de este mismo tipo de fraudes y de estafas que dañan horriblemente las reputaciones de las empresas y de las organizaciones. Hay por ahí un tema de un cierto gobierno, de un cierto país, que tienen problemas con sus libros de texto gratuito digitales porque, pues, alguien más se los está publicando en un dominio que no es el oficial, y la gente está cayendo y está llevándose esos libros de texto. Y no sabemos si están weaponizados porque son PDFs al final del día, no sabemos si esos libros de texto gratuito están alterados y que tienen algún tipo de contenido ofensivo y la gente no lo va a notar hasta que lleguen a ese tema, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran preocupación por parte de ese gobierno y realmente pues sí tuvieron que tomar cartas en el asunto porque además para colmo, el tipo de dominio que es, pues no debería de haberse registrado en teoría y se logró registrar de alguna manera. Entonces, ahí empiezan los temas precisamente de lo que se llama lame delegation, que es cuando el registrar no está de acuerdo con el proveedor de servicio y entonces no tienen realmente un candado entre los dos. Adelante. Gracias, Ernesto. ¿Existe algún impacto en el rendimiento de la red si implementamos, por ejemplo, un DNS protector? No, te voy a decir qué es lo que pasa. A diferencia de lo que es un proxy, mira que yo soy hombre de proxy porque por años lo vendí y lo implementé y lo sufrí, ¿no? Desde scripts abiertos hasta proxies de varias marcas que no voy a decir porque si no me quemo. Eh, Esto no hace un caché de la conexión. El DNS por naturaleza es lo mismo, es una base de datos distribuida que llega hasta el servidor o hasta el DNS autoritativo, que es el dueño de la IP, y de ese dueño de la IP o ese dueño de ese registro de esa IP es el que le responde, ¿no? Al final del día, cuando yo pido midominio.com, pues me responde, no sé, la red, la IP 1.3.4.5, ¿no? Por decir un número en DNS de IPv4. O y me puede responder con un registro cuádruple A para IPv6, pero realmente eso es algo inmediato. Mira, lo que yo he visto es que, por ejemplo, en el caso de Blocks One, lo que agregamos es escasamente 7 milisegundos de latencia en el peor de los escenarios, ¿no? En el mejor de los escenarios agregamos algo así como 3 milisegundos de latencia para la consulta del query del DNS. Entonces, la conexión no se ve afectada. La conexión es instantánea, ¿no? Es la misma que tenías, si escasamente 3 milisegundos después, lo cual pues no te pega demasiado, ¿no?
Entonces, esa es la verdad. Y además, como el query de DNS es tan pequeño y tan conciso, pues, o sea, o te regreso un registro TXT o un MX o un NS o un SOA o una o un cuádruple A, o no te regreso nada, ¿verdad? Te digo un NX domain, ¿no? O domain return no data. Entonces, cualquiera de esos registros es muy rápido, ¿no? Por eso hay miles y miles y miles de consultas de DNS. Bueno, yo les invito a que hagan una captura de paquetes así, nada más por jugar, de cuando ustedes hagan una conexión a Facebook y le pidan al browser facebook.com y van a ver la cantidad, es más, hasta Google también, ¿no? Hace casi como 30 conexiones o más y pide por lo menos unos 5 o 6 dominios diferentes, aparte del google.com que uno le está poniendo en la barra del URL, ¿no? Entonces, es muy rápido, no te afecta demasiado, la verdad, no, realmente no hay una afectación que sea sensible para el usuario. Y la verdad es que sí obtienes muchísima información, ¿no? Como vimos en los screenshots, porque pues digo, no se los puedo mostrar en vivo porque me llevaría toda la noche haciéndolo. Pues es muy rápido, es muy eficiente y aparte obtiene una buena cantidad de información de lo que está sucediendo. Gracias, Ernesto. Digo, por supuesto, sin mencionar nombres de empresas, si nos pudieras compartir algunos ejemplos de casos de secuestros de DNS, ¿qué les ha pasado a las empresas? Ok, déjenme les explico esta parte que es terrible. Cuando yo tengo un lame delegation, es decir, que tengo este problema entre mi registrar y quien me está publicando el name server, la persona o el atacante, el ciberdelincuente, lo que hace es decir, ah, ok, yo también soy name server de este dominio y empieza a generar subdominios en paralelo al dominio original. Y ese paralelo del dominio original, ¿verdad? Pues finalmente es autoritativo. Entonces, sorpresa, tengo tanto poder o tanta jerarquía como el dominio mismo, porque curiosamente el registrar nunca se defendió y nunca supo que su proveedor de name server iba a ser tal o cual. Y entonces alguien más está también como name server y felizmente pues está delegando la responsabilidad así abiertamente. Entonces, ¿qué les ha costado? Reputación, les ha costado dinero, les ha costado recomprar los dominios, ¿no? Y en algunos casos tirarlos, ¿no? Claro, hay litigio, ¿no? Y bueno, nosotros de hecho tenemos una componente que es un servicio profesional que se llama Domain Mitigation, que se trata de eso, ¿no? Y tiene un SLA maravilloso que es de 24 horas si el dominio está en los Estados Unidos, bueno, el registrar, ¿no? Se registró en los Estados Unidos y 72 horas para el resto del mundo una vez que ya están completados todos los papeleos entre Infoblox y el dueño del dominio, para demostrar que hay un daño reputacional al dominio, etcétera, y con las evidencias que recolecta el propio afectado, ¿no? Que pues, es el cliente generalmente o el dueño del dominio. Con eso llegamos y le tocamos la puerta al registrar y le dicen, señor registrar, discúlpenos, pero este dominio pues es malicioso porque o este dominio está generando daño reputacional y el dominio original es por favor, délo de baja, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchos secuestros de dominios hoy en día por eso. De hecho, nosotros tenemos un estudio de que aproximadamente 500,000 de dominios están en peligro de ser duplicados o siendo autoritativamente secuestrados por el mismo problema de lame delegation. Gracias, Ernesto. Y por último, bueno, esta no es una pregunta propia del tema, pero se la hacemos a todos nuestros ponentes. En nuestra audiencia también tenemos estudiantes, gente que está en sus primeros años en el mundo laboral. ¿Qué consejo les Ajá. darías a todas estas personas que quieren, que ven la ciberseguridad como parte de su futuro profesional? ¿Qué consejo les darías? Que estudien mucho y que experimenten mucho porque nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Yo pues, soy un devoto estudiante todos los días, no pretendo saberlo todo, más bien pretendo aprenderlo todo y esa es creo que la actitud que se necesita tener en esto. Nunca podemos creer que lo sabemos, porque lo que hoy yo sé, a lo mejor mañana ya no es válido, número uno, y número dos, lo que hoy yo no sé, que no sé, puede ser más peligroso que lo que sí sé que no sé, ¿no? Entonces, digamos, si yo puedo aprender todos los días algo nuevo, si yo puedo aprender todos los días algo que me dé utilidad, que me dé
digamos, una valía dentro de estos ecosistemas tan complejos que son de la ciberseguridad y de la tecnología de la información aplicada, digamos, a cualquier ámbito, ¿no? A la tecnología operacional, a la tecnología del Internet de las cosas, a la tecnología del Internet de los dispositivos. Eh, pues la verdad es que es muy bueno y siempre hay que estar dispuestos a aprender. No pensar que ya sabemos todo, porque no es cierto. O sea, siempre salen tecnologías nuevas, siempre salen nuevos métodos de ataque, desgraciadamente, siempre salen cosas que pues, la liebre brinca de donde uno menos piensa, ¿no? Entonces, estudiar, 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 hacerse de buenos amigos que estén en otros lugares. Yo te puedo decir que una de mis grandes armas dentro de este mundo de la ciberseguridad es que tengo una dispersión de amigos que prácticamente están en todos los fabricantes de ciberseguridad, ¿no? Desde fabricantes inclusive que han estado ahora, que ahora ya están hasta baneados en Estados Unidos por razones medias extrañas y políticas, pero bueno, pues así son las cosas. Hasta pues, gente que tiene, digamos, la prerrogativa o tiene la preponderancia en el mercado porque están en los vendors más importantes tanto de software como de ciberseguridad, ¿no? Y con el orgullo y con el gusto de que estos amigos, pues platico con ellos, intercambio y les digo, bueno, yo vi esto, tú qué has visto, etcétera. Y es un intercambio constante y eso ayuda muchísimo a hacer fluir precisamente tanto los proyectos de ciberseguridad como, pues obviamente, el networking y la capacidad de entender dónde están los demás parados respecto a uno y dónde está uno respecto a los demás, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ernesto, por su tiempo. Excelente presentación. Gracias por su Muchas tiempo. gracias. A nuestra audiencia, por supuesto, también les agradecemos su participación en estas sesiones. Recuerden que generalmente el último miércoles de cada mes tenemos un webinar, tenemos un invitado especial. La grabación de esta conferencia la vamos a compartir el día de mañana a través del correo electrónico donde se registraron. Los invitamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página tvsec.mx. Además de esta serie de webinars, tenemos un podcast en Spotify. Busquen Historias de un CISO en Spotify. Es un podcast donde tenemos un episodio cada 2 semanas, donde cada episodio también traemos temas de interés, temas de seguridad informática. Y no importando si eres estudiante o estás en tus primeros años, creo que como Ernesto ha comentado, en esta área es importante siempre estar aprendiendo, actualizándonos y bueno, eso es parte de lo que generalmente TVC hace con ustedes. Traerles ponentes, traerles contenido para que sigamos todos aprendiendo, ¿no? El podcast se llama Historias de un CISO. Aquí se los estoy poniendo en el chat. Búsquenos en Spotify y pues ojalá que podamos verlos en el siguiente webinar. A partir de la próxima semana anunciaremos el ponente y la fecha, así que estén al pendiente. Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si algún mensaje para cerrar y para despedir a nuestra audiencia. Pues agradecerles de verdad todo su tiempo, todo su empeño y el gusto también de estar con ustedes en TVC, que nos hayan abierto la puerta y que nos hayan permitido estar con ustedes esta tarde. Y mi total agradecimiento tanto a Axel como a ti, Hugo, y como al resto del equipo de TVC. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. Hasta luego.